Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. La persona que protagoniza nuestro espacio de hoy dedicado a la entrevista es empresario, pero lleva en política unos cuantos años. Es Gonzalo Jácome y es concejal en Ourense por Democracia Ourensana. ¿Qué tal, don Gonzalo? Buenas noches, bienvenido. Bien hallado. ¿Por qué este aterrizaje en política? Bueno, ya lleva unos añitos, pero ahora han conseguido en las últimas elecciones representación, 2 concejales contra todo pronóstico, ¿no? Una cosa es, primero, ¿por qué entró en política? ¿Por qué decidió entrar en este mundo? Bueno, realmente nosotros entramos un poco por rebeldía. Esto fue hace 12 años y yo soy una persona que tenía convicciones políticas, tenía mis propias ideas, bueno, tema ideológico, y no me convencía ninguna de las formaciones que hay, que están totalmente contaminadas, cuando tenía, 20 y pico años, y después ya en el año 2001, que yo tenía 31 años, pues decidimos hacer un partido político en Ourense y empezar de cero, y un poco anticipándonos, cuando yo veo todos estos movimientos del 15M y todo lo que pregonan y lo que luchan, y partidos pequeños que dicen que hay que luchar contra los grandes partidos, que dicen que vivimos una dictadura de bipartidismo, pues Democracia Ourensana, nosotros esto, hace 12 años que ya concebimos esto y ya pusimos en marcha los mecanismos desde Ourense e intentamos cambiar el mundo en la parte que nos toca, que es desde Ourense, un poco lo de siempre, lo de piensa global pero actúa local. Y básicamente nosotros queremos cambiar el mundo en la parte que nos toca desde Ourense. Pero ustedes empezaron como, perdone, pero medio en broma, un grupo de gente que, como bien dice, no estaba contento con las opciones que había y bueno, pues fundan el partido. Pero bueno, luego ya, efectivamente, los ciudadanos, unos cuantos miles de votos, pues decidieron votar por su opción y bueno, tienen 2 concejales en el Ayuntamiento de Ourense y eso es muy importante. ¿Con qué se encontraron cuando llegaron? ¿Una cosa es la política en teoría y otra cosa es en la práctica? Pues básicamente yo supongo que puede ser distinto en la teoría y en la práctica cuando gobiernas. Supongo que es muy distinto lo que piensas que vas a hacer cuando realmente tocas poder y empiezas a intentar cambiar las cosas. Yo intentaré no cambiar nunca, pero yo esa parte no puedo decir de si son distintas la política antes o después porque no estamos gobernando. En la oposición te puedo decir que para mí es un poco lo que más o menos pensábamos y seguimos haciendo lo mismo que antes denunciábamos sin ser concejales, ahora denunciamos siendo concejales. La diferencia es que ahora el sistema español te permite que al ser concejal tienes acceso a información, lo cual es algo patético, es decir, es algo patético que no se le permite a los ciudadanos, que esa información tiene que estar para todos los ciudadanos, sin embargo el sistema español está solo para los concejales o para los parlamentarios. Entonces, el hecho de pedir cierta información, ahora tenemos acceso y a partir de ahí hemos hecho varias denuncias en el juzgado porque tenemos acceso a esa información, pero si no la tuviéramos no lo podríamos hacer. Es triste eso, lo ideal sería que la información estuviera para todo el mundo y que todos los ciudadanos pudieran denunciar. Sí, pero ¿tienen acceso? ¿Siempre reciben la información que solicitan? Porque yo he leído y le he oído a usted reivindicar que en efecto tienen solicitada determinada información y sin embargo se retrasa. Sí, bueno, cuando empezamos nosotros pedimos información y no nos la dieron. Automáticamente fuimos a la Fiscalía, pusimos una denuncia penal y desde ese momento nos la dan toda. Pues estaban acostumbrados a que nadie fuera al juzgado, en el Ayuntamiento de Ourense, además eran muy cucos porque lo que pretendían hacer ellos es que le metieses un contencioso administrativo, un pleito civil, con lo cual están como pez en el agua, porque eso puede tardar 1 año, 2, y después si le dan la razón al Concello pues se la dan, y si no se la dan por mala suerte. Nosotros fuimos por la vía penal, cogieron miedo, y entonces nos dan toda la información muy bien, en ese sentido no hay problema. El Ayuntamiento de Ourense tiene muchos problemas ahora, tiene me parece un 30% de imputados. Y más que va a tener porque hoy estamos grabando, este programa no sé cuándo se emitirá, sí, pero hoy mismo me acaban de llamar del juzgado de que se admite una nueva querella a trámite que hemos puesto al Ayuntamiento y que toca al alcalde actual y al exalcalde, al actual Agustín, que es por el tema de unas facturas reparadas por el interventor que reiteradamente las pagan, le importa un bledo lo que diga el interventor, ellos pagan las facturas de sus amigos. Entonces nosotros hemos dicho que no se nos puede hacer ni caso, lo hemos llevado al juzgado y hoy mismo han admitido a trámite la denuncia. O sea que esto puede caer en una nueva imputación para el actual alcalde, que ahora mismo está limpio, pero puede tener una imputación hoy, quiere decir que empieza hoy, que va a acabar en imputación y a lo mejor no llega a acabar el mandato. O sea, algo increíble, porque te cuenta que este alcalde está sustituyendo al otro que fue detenido por operación Pokémon y está en libertad condicional. Y ahora el que le sustituye se va a enfrentar a una querella que a lo mejor lo imputan y tiene también que marcharse. Y la teniente alcaldesa, después del verano, creo que es cuando acaban de instruir un nuevo caso contra ella, contra asistencia a domicilio, y supongo que ahora harán el auto del juicio, la vista oral, de cuánto van a pedir. Supongo que yo creo que van a pedir cárcel y también tendrá que marcharse. O sea, imagínate cómo está el patio.
La verdad es que es un escándalo cómo está todo. Hace unos días leíamos una entrevista que le hacían en un diario nacional al actual alcalde, Agustín Fernández, donde le preguntaban, bueno, pues por el nepotismo que también él practicaba, porque al parecer, bueno, también enchufó a su hija, ¿no? Él lo justificaba diciendo que no, que esto no era como los otros, porque él estaría mientras durara su mandato y que luego se iría a su casa. En eso tiene razón en una parte, es decir, tú en el tema de personal de confianza, pues una persona puede meter a quien considere quien le da la gana, pero es muy triste que metas a tu hija, porque hombre, hay que tener un poquito de vergüenza, ¿no? Lo que siempre se decía de la mujer de César, que no solo tiene que ser honesta, sino para hacerlo. Entonces, hombre, con toda la gente que hay en Orense, y si tu hija está tan bien preparada, no tendrá problema en encontrar trabajo en otro sitio. Entonces, que aproveches esa mano libre de meter a quien quieras durante 4 años para meter a tu hija queda fatal. Efectivamente, no es el enchufismo clásico en el que consigues una plaza de por vida y a la hora de que haya varios candidatos, adelantas a tu hija en contra de esos candidatos. No ese es el sistema clásico de enchufismo, pero en cierto modo sí que realmente, aunque es legal, queda muy feo lo que hizo él. Y demuestra también un poco de miseria, porque si fuera una persona que le hiciera falta el dinero, y pues mira, tengo que meter a mi hija porque la puedo meter y no es ilegal. Pero hombre, eres inspector de Hacienda, tienes un sueldazo, eres un miserable, hombre. Y fíjate hasta qué puntos son miserables que la hija del alcalde, que tiene un buen sueldo, gana 2.000 y pico líquidos al mes, que son 4.500 brutos, hasta cogieron una ayuda para la guardería del niño de 700 euros y a gente más humilde no se la dieron el concello y a ellas la dieron. Eso significa que eres miserable, miserable. El Partido Popular también está en la lucha con ustedes, ¿no? ¿En la lucha cómo? En la lucha, pues pidiendo, supongo, pues también pues investigando este tipo de facturas, denunciando este tipo de hechos. No, el Partido Popular forma parte del establishment, de lo que son los partidos clásicos. Entonces, básicamente, es un dicho que... Pero está en la oposición. Sí, está en la oposición, pero vamos a ver, hay un dicho que dice, entre ellos no se eche morden, ¿no? Y básicamente nosotros hicimos una denuncia muy fuerte de asistencia a domicilio, que llegamos al juzgado y fíjate cómo es la ley española, que nos obliga a pagar a nosotros al hacer la denuncia. Lo normal, como se ve en las películas en Estados Unidos, que tú haces una denuncia de algo que ves un delito, la fiscalía ya se pone, vamos, como unos perros a por los posibles delincuentes o lo que sea. En este caso nos han dicho, si queréis que esto vaya para adelante tienes que poner dinero. Tienes que coger 1.000 euros, sacar del bolsillo dinero y pagar, porque es lo que nos piden de fianza para hacer la denuncia. Bueno, pues esta denuncia de asistencia a domicilio, los primeros que se enteraron fue el Partido Popular. Y el Partido Popular no denunció nada porque siempre tienes amigos en los proveedores, porque forman parte del establishment. Nosotros somos lo que nos llaman unos outsiders y es lo que les revienta tanto al PP como al PSOE, porque venimos desde afuera y no tenemos amigos ni proveedores que respetar ni nada. Y esa es la historia. Y esta denuncia ahora que tenemos con el alcalde que nos han confirmado hoy, también es por un proveedor que también son amigos del PP. Entonces el PP no va a denunciar a los proveedores que normalmente son amigos del PP y el PSOE. Quiere decir que de alguna manera el partido que está ahora en el gobierno hace un poco seguidismo de lo anterior. ¿O? Sí, yo siempre digo lo mismo. A mí me dicen que, por ejemplo, ahora que el Concello de Orense da pena como está. Y realmente da pena como está. Es como tú imagínate, como un matrimonio. Bueno, tú o usted, es que no sé. Como le apetezca. Bueno, un matrimonio en el que realmente haga mucho ruido y todo el mundo se entere. Pero hay matrimonios que de puertas para adentro se llevan igual de mal, pero nadie se entera. Pues el Concello de Orense está así. Todo el mundo está enterando de lo que está pasando, pero está enterando por la operación Pokémon y porque lo que nosotros, Democracia en Sana, hemos denunciado. Pero lo que ocurre en Orense, yo creo que ocurre en toda España. La corrupción está generalizada. Entonces, yo siempre digo que si ahora el alcalde se marchara, dimitiera, y entrar el Partido Popular no iba a cambiar nada, porque la forma de gobernar es la misma. Se trata de inflar de personal, inflar a tus amigos, a la hora de hacer compras, todo lo que baje de 18.000 euros más IVA, se pueden hacer compras a dedo, lo permite la ley, con lo cual se lo das siempre a tus amigos, todo lo que pase de arriba, pues intentas también llegar a un acuerdo con las empresas en el concurso que haya, y básicamente no cambia nada en sustancia. Hay diferencias entre PP y PSOE, pero muy pequeñas. En estas facturas, ¿de qué cantidades estamos hablando? Bueno, la asistencia a domicilio, estamos hablando de unas cantidades que todavía no está claro cuánto es, pero se partía de 250.000 euros, que es peccata minuta. O sea, quiero decir que para el montante del concello es poco, pero son 250.000 euros que es, digamos, la punta del iceberg, porque se está descubriendo todo alrededor. Pero yo de aquí quiero decir una cosa. Si se demuestra que en asistencia a domicilio, en el servicio de asistencia a domicilio que tenía contratado el concello, si te demuestra que hay corrupción, para mí hay corrupción en todo lo demás, porque si un director de una cadena de hoteles corrupto se descubre que mete la mano en un hotel, oye, si puede la meten los demás. Entonces, si aquí realmente hay corrupción, y yo creo que sí, claramente, yo estoy convencido que en todas las demás concesiones la hay. Y es un poco lo que decía una vez de doping, decía una persona, un entrenador de élite, que decía, oiga, me está diciendo que todo el mundo de la élite se dopa, y decía, sí,
O sea, que las cosas no son lo que parecen. Y dicen, no, no, si entiendes de esto, son lo que parecen. Bueno, pues en política igual. Una vez dentro te das cuenta que todo es lo que pensábamos que era. Es decir, todo el mundo dice, los políticos roban. Una vez dentro, yo creo que sí. Pero es tremendo lo que usted dice. Sí, porque además, fíjate que van mejorando las técnicas. Mira, antes se hacían subvenciones a dedo a quien te daba la gana, ¿no? Pero Europa lo prohibió, la Comisión Europea. Bueno, después, a la hora de hacer concursos, tenías que ser un poco, bueno, tenías que ser obviamente imparcial, pero siempre barrías para una empresa amiga, para el que se suponía que le ibas a dar a tus amigos las prebendas y luego repartías la comisión. ¿Qué ocurre? Que las demás empresas denunciaban en el juzgado que a esa empresa va más cara que yo, y entonces te denunciaban en el concurso, y entonces, hombre, todo eso también se fue, a la hora de hacer los concursos, que a veces es más legal, porque te denuncian e intenta ser todo transparente. Entonces han mejorado el método. Y ahora el método, que es lo que está en asistencia a domicilio, es el siguiente. Yo asigno, a la hora de, tengo que hacer un concurso de asignar, por ejemplo, asistencia a domicilio. Se presentan varios candidatos. Bueno, pues yo a mi amigo, o con el que supone que voy a repartir el dinero, le digo, vete tú el más barato, vete súper barato en el tema, con lo cual te lo doy a ti y nadie nos puede denunciar. Y entonces, va súper barato en las plicas, se lo dan y queda adjudicado. Y entonces, ¿dónde está la corrupción? Después. Después, no me des el servicio que anotaste ahí y con lo que te ahorras, repartimos el dinero. ¿Y qué ocurre? ¿Pero cómo con lo que te ahorras? Vamos a ver. ¿Cómo que no me des el servicio? Imagínate que yo tengo una empresa de instrumentos musicales. Sí. Bueno, pues imagínate que yo opto para vender pianos, 10 pianos, ¿no? Entonces voy súper barato y me los das a mí, pero luego solo te entrego 5. Y ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Asistencia a domicilio. Yo te contrato este servicio con todas estas mejores, todo lo que hay que hacer, pero luego tú no me das ese servicio, con lo cual te ahorras mucho dinero al mes. Claro. ¿Qué ocurre? Que hay que estar controlando, que este no está entregando este servicio que dijo mensualmente, tienes que estar vigilando. Entonces es donde han rizado el rizo, y ahí es donde el juez está descubriendo todo. Oiga, que este servicio que están pagando no se prestó. Entonces esa es la nueva forma de corrupción. Ya no es cuando se reparte, cuando le haces una concesión durante 7 años. Ya va más allá, es después que tienes que vigilar mes a mes. Mira, el ser humano, todo depende de la estadística, pero los seres humanos, una gran parte son corruptos. Y si pueden, van a robar, porque van a nuestra naturaleza. No digo todos, pero muchos. Entonces, al ser muchos, estadísticamente lo vas a encontrar. De mismo modo, si echas una moneda, te van a aparecer unas veces par y otras impar, pues en los políticos igual. Sí, efectivamente, los políticos siempre cambian, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar esta entrevista, que ya no solamente cambian cuando llegan al poder, sino cuando tienen, digamos, un escaño, aunque estén en la oposición y aunque sean un partido minoritario. A usted parece que no le ha ocurrido, pero teme que la política lo pueda transformar si alguna vez toca poder, toca moqueta, pero en serio. Yo creo que no. Yo soy una persona que ya soy totalmente distinta a los políticos de siempre, antes de, y eso debería hacerle ver a la gente que también voy a ser distinto una vez que... ¿Y por qué es distinto? Porque yo hablo, denuncio lo que nadie denuncia, no soy políticamente correcto, todos tienen miedo a decir aquello que no compense. Por ejemplo, están con lo de los Ayuntamiento de Orense. Ayer nosotros hicimos una revelación, una primicia, en la que sacamos una primicia en la que en el Concello de Orense hay 1.600 asalariados. 1.600 asalariados en el Concello de Orense es una auténtica bestialidad, en una ciudad de 100.000 habitantes. ¿Qué ocurre? 900 pertenecen al Concello de Orense y los otros pues pertenecen a servicios de empresas externalizadas, pero que son igual, son nóminas que se están pagando, que el dinero va indirectamente al Concello. Bueno, pues hicieron una entrevista a los demás partidos políticos y todos dicen que en el Concello no sobra nada, lo que hay que hacer es optimizar el trabajo. Oye, ¿cómo? Nadie se atreve a decir que en el Concello sobra gente. En el Concello de Orense sobra gente. Entonces, una de dos, o la ley te permite hacer una reducción de personal, con lo cual hay que despedir gente, nadie se atreve a decir, ay, qué feo queda decir que hay que hacer un ERE en el Concello. Pero si hay que hacerlo, porque yo estoy aquí para defender a los ciudadanos, no a los empleados del Concello. Sin embargo, los políticos, una vez que entran en el Concello, parecen como aquellos son su gente, sus colegas, y defienden a los del Concello antes que los ciudadanos. Por eso, la Policía Local de Orense cobra más que la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque tú haces convenios para que esta gente no te monte pollos y vas haciendo concesiones. Es intolerable para mí que la Policía Local de Orense cobre más que la Guardia Civil. Y cobra más, claro. Desde luego nos estamos quedando helados con todo esto que nos está contando, además de primerísima mano, porque está ahí pues hurgando en los papeles realmente, no son suposiciones, sino comprobaciones. Así es. Bien, se habla últimamente, los sondeos indican que parece que nos acercamos al fin del bipartidismo y están creciendo los partidos minoritarios, ¿no? Ustedes como partido minoritario, aunque local, ¿tienen algún sondeo, tienen indicios que apunten a que han crecido en la intención de voto? Sí, nosotros hace 2 semanas, porque pasábamos el Ecuador del mandato, que son 4 años, y hace una semana se cumplían los 2 años que llevamos haciendo oposición. Y entonces hemos hecho una encuesta, nos hemos gastado el dinero, hemos hecho 1000 llamadas de teléfono, y nos da que tenemos una subida bastante importante.
normalmente no, bueno, bastante importante. O sea, yo creo que mínimo vamos a doblar votos, o sea, que pasaríamos de 2 a 4 concejales. Yo, de todas formas, creo que nos quedan 2 años y aún tenemos mucho que hacer, y creo que mi sueño es optar a la mayoría simple, que suena a locura, pero yo lo voy a intentar porque, eso, como decía una vez un astronauta, que solo yendo a los límites de lo imposible estableces los límites de lo posible. Bueno, pues algo así, que hay que intentar ir a lo máximo. Y yo voy a intentar ir a la mayoría simple. Si no lo conseguimos, pues nos quedaremos con 4, pues 4 ya es un logro tremendo. Y piensan, porque este carácter local, de momento solo orensano, ¿piensan de alguna manera hacerse autonómicos, como mínimo? No, nosotros sí nos hemos presentado por Orense. Nosotros creemos que Orense es una ciudad tremendamente discriminada. Ahora que estoy aquí en Santiago, yo veía por aquí, y yo siento mucho esa discriminación de la Xunta de Galicia, pero de todos los partidos. El bipartito de PSOE y Bloque. Dígalo. Sí, cuando estuvo el PSOE y Bloque, tremendamente, Orense está muy discriminada, y ahora que está el PP, tanto ya con Fraga como ahora, pues está tremendamente discriminado en los presupuestos. Pero no lo digo yo, esos son números. Orense es una población que debería recibir, por su población y su superficie, un 15% del presupuesto, un 14, un 12, y está recibiendo un 5% de las inversiones. Entonces llevamos así años y eso nos empobrece. Entonces realmente eso me hace sentir mal y siempre nos presentamos solamente por Orense. Y yo ahora llegaba aquí a Santiago y notaba una sensación rara, aunque yo soy gallego y no soy, me siento muy gallego, notaba una sensación rara, no me encuentro... No me encuentro como en casa al estar en Santiago. No me diga. No, nada. Entonces algún día lucha incluso por la independencia de Orense. No, o sea, no es eso, quiero decir sí, que no, sí. Eso no sé, quiero decir... Como que quiere centrarse en Orense, hay No, mucho que trabajar en noto que Orense, el Orense. motivo... a ver, Santiago es una ciudad que parece Kuwait, es decir, es una ciudad que está bendecida por tener ya la universidad y la catedral, que eso ya es tremendo, históricamente, y además la han dotado de cantidad de infraestructuras que la han hecho una Kuwait, pero claro, a costa del dinero de todos los gallegos. Yo no estoy de acuerdo con ese centralismo que se ha hecho y entonces no me siento a gusto. No estoy de acuerdo con ese centralismo que se ha hecho. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de que Orense, también Lugo, claro, son las 2 provincias abandonadas en favor de las otras 2, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los motivos es por las inversiones, pero también depende de la gente. Yo supongo que también es por la gente, por nuestra idiosincrasia, porque somos más sumisos. ¿Se ha luchado poco? Sí, muy poco, porque date cuenta que, por ejemplo, la gente, por ejemplo, habla de que José Luis Baltar, que es un cacique y todo eso, pero tú tienes que entender que José Luis Baltar, si es un cacique y es lo auténtico, una de las personas que ha estado 20 años en el poder, y entonces se ha dicho que ha dañado a Orense, pero hay que hacer otra lectura. José Luis Baltar es culpable la primera vez que se presenta, la segunda ya es culpa de los votantes. O sea que realmente yo creo que más culpa tienen los votantes que los dirigentes. Y los votantes siempre están votando PP, PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE. Oye, después no te quejes. Es un poco lo que vemos. Y en estas encuestas que hemos hecho de la otra vez, a la Democracia Nacional le dan una gran subida, pero yo me quedo pasmado, como cuando, escuchando las llamadas, la gente es fanática de PP, PSOE principalmente. Y a mí, digo yo, pero con el PSOE, con la que está cayendo, con estos imputados, la gente PSOE. Te quedas alucinado como el voto sigue ahí, enraizado, de fanatismo. Es más fanatismo casi que un equipo de fútbol. Sí, es curioso, pero bueno, seguimos en la... y esto me recuerda cuando fue la España de Felipe González, de los últimos años de Felipe González, que era corrupción absoluta, y entonces las primeras elecciones que hay son las europeas, y entonces el PP gana, pero creo que fueron 8 o 9 millones, le siguen votando al PSOE. Y entonces recuerdo que decía J. Ramírez que Aznar se quedó al blanco, diciendo, pero ¿cómo puede haber todavía personas que le voten al PSOE? Y claro que hubo, y después en las elecciones, en el año siguiente aún más. Sí. Pero claro, la gente no se podía perdió creer... por 300.000 votos. Claro, la gente no se podía creer que con todo lo que pasara, que se le siguiera votando. Pero es que es así, la gente es así. Pero ¿eso por qué es? Porque la gente, o sea, no conoce las interioridades, porque sí, la gente escucha las noticias. Yo creo que es un embargo, tema... A ver, el problema de la política es que... O es que, bueno, sí, hacen eso, pero son de los nuestros. No, yo creo que es un tema a estudiar a nivel psicología. Sí. Entonces, yo no soy un experto, pero yo creo que tiene que ver psicología. Tiene que ver con los prejuicios. Por ejemplo, yo soy una persona que no guardo mucho las formas, y entonces a mucha gente ya no me va a votar por mis formas, porque soy una persona que normalmente no voy de punta en blanco, a veces digo tacos en la televisión. Entonces, el ser humano utiliza muchos prejuicios como forma de economizar, no razona, porque prefiere utilizar los prejuicios, entonces, oye, burro grande ande no ande. Bueno, pues si tú eres una persona que dices tacos, ya no matas la neurona diciendo este tío es buen político, es mal político, este queda tachado y punto. Ya. Entonces yo creo que los prejuicios son fundamentales en ese tema, de por qué ocurre, no sé. Bueno, y estamos en una crisis tremenda, como nunca antes. ¿Cómo va su empresa? Bueno, mi empresa ha bajado facturación como el 90 y pico % de las empresas de España. Vendemos mucho ahora por internet.
estamos ahí y tal, y en cualquier caso, yo soy una persona que tengo, bueno, me considero más que un empresario, un emprendedor, y tengo varios proyectos en marcha de emprendedor, uno de ellos la política y otros temas, de un libro que he escrito y todo eso, y tampoco es que sea un empresario que Háblanos esté de su centrado... Nada, de su libro que se titula Me informaron mal, que lo vendemos solamente en Orense y Ciudad, y es una bibliografía... ¿Cuál es el título? Me informaron mal. Me informaron que tenía mal. Que haber traído uno. Sí, dígame la sinopsis. Pues nada, es la historia de una persona que tiene toques biográficos míos, pero que es una historia distorsionada, y es así un plan humor, reflexiones, un poco así, vivencias de una persona de Orense. ¿Y se vende en Orense? Se vende en Orense, ¿En las librerías? Sí, se vende en algunas librerías y en Holper Música, en la tienda nuestra. Bueno, ¿y cómo va su televisión? La televisión, como casi todas las televisiones locales de España, pues económicamente va mal, porque por muchos motivos, uno de ellos es porque en Bueno, España... las locales y las otras. Las locales y las otras. Todas, ¿verdad? sí. Entonces lo que hemos hecho es, además nosotros tenemos problemas para conseguir publicidad, porque al ser una televisión que emite mucho de contenidos políticos, y somos un partido en la oposición, la gente le tiene miedo a anunciarse en Aurea TV, porque es como, a ver si después el PP y el PSOE nos van a coger manía, entonces no nos anunciamos ahí. De hecho, varias personas que se han anunciado han retirado el anuncio porque le llamaron del PP y PSOE. Entonces prácticamente no tenemos anuncios. O de algunos grupos de prensa, no sé, o así, ¿no? No sé, supongo que los poderes que hay, y entonces tienen miedo y han retirado el anuncio. Y entonces lo que hacemos, hemos limado gastos. Y entonces, cuando no puedes subir ingresos, no te queda más remedio que limar gastos, ¿no? Y es un poco, por ejemplo, lo que está haciendo Rajoy, no se entera de la crisis, es decir, si resulta que ha caído totalmente el comercio y se recaudan menos impuestos, no te queda más remedio que reducir gastos. Y la burbuja de administración todavía no la ha explotado y es la que falta por explotar, claro. Sí, parece que empieza esta semana. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a ser muy tibio porque... Sí. ¿Qué le parece? ¿Que va a ser otro maquillaje? Muy tibio, porque es algo que sigue siendo intocable. La administración lo consideran como... Prefieren que se arruine la población normal, los autónomos, que tocarle a la administración. Unas pinceladas, aunque ya hemos iniciado, unas pinceladas sobre el gobierno actual. ¿El gobierno nacional? Sí. Bueno, yo creo que Rajoy es una persona, al margen de que no los considero brillantes, porque los filtros que hay para llegar arriba en la política no son como hay, por ejemplo, los filtros en las Olimpiadas. En las Olimpiadas van los mejores porque no te queda más remedio, es así. Pero en la política, en la ciencia igual, en la ciencia normalmente para llegar a descubrir algo tienes que ser un coco, porque si no, no tienes talento para descubrir. En política es distinto, son unos filtros donde realmente lo que se necesita es dominar la cúpula del partido y ser una culebra. Hay un poco lo que decían una frase que decían que para llegar a ciertas cimas o eres un águila o una culebra. En la política son casi todos culebras y Rajoy es una persona, yo creo, muy mediocre, como también lo era Zapatero, como lo era Bush en Estados Unidos, y es una persona que al margen de eso, que está en poder, cuando yo ganó dije, esta persona, Rajoy que ahora lo tiene todo, porque tiene el poder por mayoría absoluta y tiene poder en autonomías, le falta valor, no tiene valor para cambiar las cosas que se pueden cambiar, no tiene valor. Unas pinceladas sobre el gobierno de la Xunta. Pues el gobierno de la Xunta, yo creo que ha mejorado con respecto al bipartito. El bipartito para mí era un escándalo, en ese sentido creo que Núñez le ha dado otro toque, pero Núñez tampoco se sale de lo que es la mediocridad general política, es decir, yo ahora le hago una pregunta, a ver, yo creo que un político, cuando se es político, la mayoría de los políticos en España sobran, porque un político para lo único que hace falta es para aportar una idea que no hay, porque para llevar el funcionamiento del país o de los concellos ya lo llevan los técnicos, los secretarios, los intelectuales, y lo llevan bien. Entonces, cuando un político entra a dirigir, tiene que ser para aportar algo mejor de lo que hay, porque si vas a aportar algo peor o igual, para eso no te metas a político. Hay muy pocos políticos que digan, yo he aportado esto. Entonces, en ese sentido, Núñez no está aportando nada por lo que se ha recordado. Y esto me recuerda a un modismo norteamericano, que se le llama cómo cambiar las cosas. Yo utilizo un modismo que se dice hacer una diferencia, make a difference. Y quiere decir que cuando alguien quiere mejorar las cosas, le llaman make a difference, haz una diferencia. Entonces, Núñez, ¿qué diferencia has hecho tú? Nada reseñable, algo que va a quedar y decir, hombre, mira, esta persona hizo esto en política. No, nada reseñable. Entonces yo creo que Núñez, para mí es mejor que los anteriores, que el bipartito, pero no sale de la mediocridad. ¿Sigue practicando deporte usted? ¿Ese deporte de subir escaleras? Sí. ¿Cómo se llama ese deporte? No tiene, subir escaleras. ¿Subir escaleras? Lo has dicho muy bien, subir escaleras, sí. Sí, me recordé ahora, porque también fue a Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿y qué tal? Bueno, yo hacía velocidad en atletismo, y entonces fui a Estados Unidos por probar subir escaleras en el Empire State Building y fui el primer español en cruzar el charco para subir la carrera, aunque allí un inmigrante ya había corrido antes que yo. Y entonces es una prueba que yo no sabía de qué iba y realmente es una prueba tremendamente de fondo. Entonces, claro, yo reventé. Y bueno, sigo en ese tema y me gusta mucho entrenarlo porque es muy poco traumático, el subir escaleras es muy poco traumático, no hace daño para las rodillas, no es lo mismo que ir en llano.
Y lo que sí organizo es todos los años la carrera la más antigua de Europa, la empecé a organizar ya hace 12 años en Benidorm, en el Hotel Valley, y este año fue la 10ª edición y soy yo el organizador y bueno, es la carrera más antigua de Europa de subida de escaleras. ¿Pero y qué salsa tiene eso? Es muy bonita porque ¿Sí? es una mezcla entre atletismo y ciclismo, entonces cuando subes escaleras es como un puerto de ciclismo, entonces es como subir con la bicicleta a un puerto, Sí. pero haciendo atletismo y es tan duro o más que el ciclismo. Y es muy bonita porque es muy agónica, es muy rápida y es muy parecida al ciclismo y al atletismo. Es muy bonita. Y hay que estar muy bien entrenado, muy preparado, sí, ¿no? Bueno, sí, pero vamos, es un deporte minoritario, pero en cualquier caso para ganar tienes que estar muy bien entrenado porque siempre viene gente buena. Bien, pues me dicen que hemos llegado ya al final del tiempo, pero les dejo, como a todos los invitados, que ponga el broche final. Pues nada, el broche final simplemente darte las gracias aquí a ti, Madalena, porque además me hace gracia porque cuando presentamos el partido en el año 2001 vino un periódico y la televisión en la que estabas tú de aquellas, Ben Posta, y vinieras tú y me acuerdo de eso, o sea que darte las gracias y decirle a la gente eso, a los que me estén viendo en Galicia y en Orense, que Democracia Ourensana es un partido totalmente distinto a todo lo que hay actualmente y que intentamos cambiar el mundo desde Orense y que en el año 2015, que son las elecciones, esperemos que oigan de nosotros fuera de Orense, porque en Orense haremos mucho ruido y creo que vamos a dar un salto muy grande y gobernar. Bien, pues mucha suerte y hasta siempre. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta la próxima Bitácora. Que sean felices.